Bien, ahora continuando con la sesión académica, tenemos la participación del bachiller Max Henry Chauca Salas. Él es candidato de máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Candidato magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudio en maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bachiller en Derecho y bachiller en Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también. Egresado en Educación en la UNE. Curso de especialización, la reforma del lavoro en Italia, Università degli Studi di Napoli Federico II de Italia también, y miembro asociado del taller José Matías Manzanilla, quien nos presentará el tema titulado La conclusión del proceso en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Adelante, Max, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación del taller José Matías Manzanilla por esta oportunidad, ¿no?, que me da para exponer un tema igual de importancia, igual que el anterior tema, desarrollado por el doctor Mario Zulca. Bueno, el tema que voy a desarrollar, como mencionó el presentador, es la conclusión del proceso en la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497. Bueno, para ponencia en dos partes. Una parte referida a las formas especiales de conclusión del proceso en la nueva Ley Procesal del Trabajo y una segunda parte ya referida a la sentencia. Entonces, básicamente, esta primera parte, las formas especiales de conclusión del proceso, lo tenemos en el artículo 30 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Como sabemos, por norma general y de una manera clásica, un proceso debería concluirse con una sentencia. Y es así que las partes, bueno, se entiende que ellas mismas han tenido esa intención, pero también en la práctica y la propia norma ha desarrollado formas especiales de concluir el proceso sin que tener que recurrir, ¿no?, a todo el proceso y terminar en una sentencia. Entonces, este artículo 30 de la nueva Ley Procesal del Trabajo va a recoger todos estos mecanismos posibles y reconocidos por la ley para poder dar fin a este proceso. Entonces, en términos generales, podemos decir que hay tres tipos de conclusión del proceso. Uno es la forma clásica de la sentencia, un proceso por acuerdo de las partes, como son el tema de la transacción y el tema del desistimiento, por ejemplo, y también una conclusión anticipada del proceso por un carácter unilateral de una de las partes, como puede ser el tema de la renuncia, el abandono, ¿no?, la inexistencia reiterada a las audiencias, o simplemente una de las partes deja que se desarrolle el proceso sin que intervenga. Bueno, tenemos en primer lugar el tema de la conciliación. La conciliación, eh, vamos a ver que puede ser definida en términos como lo realizan los profesores españoles Bayón Chacón y Pérez Botija, como aquel acuerdo que realizan de conformidad, ¿no?, cada una de las partes, y donde el conciliador, o también en este caso el juez, eh, tiene la función de promover este acuerdo conciliatorio, pero no, digamos, dictaminar en este caso o favorecer a una de las partes. Entonces, eh, lo que aquí se desarrolla es que cada una de las partes van a acordar, van a tener, digamos, o, ah, digamos, conciliar, van a tener que conciliar y redactar, digamos, a través del juez, un acta mediante el cual se pone fin al proceso. Eh, bueno, este proceso,
este mecanismo de la conciliación, ya los propios autores que he mencionado señalan que históricamente no es tan reciente. Vamos a ver que surgieron incluso con el propio derecho del trabajo, bueno, en materia laboral, ¿no? Claro que en materia civil es mucho más antiguo. En materia laboral, podemos decir que la conciliación surge también a fines del siglo XIX. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1896, ya se expidió una ley en donde el Ministerio de Comercio tenía las facultades para poder promover una conciliación entre el trabajador y el empleador. Asimismo, en 1916, estas facultades son otorgadas al Ministerio de Trabajo en Inglaterra y también la de investigar las causas de los conflictos laborales. Eh, Asimismo, en Francia, por ejemplo, incluso es mucho más antiguo, en 1892, en la misma Francia existía ya una ley que desarrollaba el carácter optativo de la conciliación en estas relaciones de trabajo, que luego se volvió obligatorio en 1936. Fue posteriormente también modificada, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que esta conciliación de carácter laboral, que muchas veces lo pensamos como algo novedoso y reciente, en realidad surge también con el propio derecho del trabajo. Entonces, vamos a ver que la nueva ley procesal del trabajo y actualmente ¿no? Las regulaciones procesales en carácter laboral otorgan al juez eh, la, esta capacidad de promover la conciliación entre las partes. Entonces, se va a formalizar este acuerdo conciliatorio en un acta en donde se suscriben las partes y también el propio juez. Fuera del ámbito procesal también es posible la conciliación. Está regulado también por la nueva ley procesal del trabajo. ¿No? Acepta que es posible una conciliación extraprocesal. Pero este acuerdo conciliatorio debe ser elevado también a despacho para que el juez pueda observar que no se están vulnerando algunos derechos de los trabajadores, ¿no? Que son de carácter indisponibles, es decir, el tema de la irrenunciabilidad de los derechos, que se encuentra reconocido también por el artículo 26, inciso 2 de la Constitución. Entonces, las ventajas que tiene la conciliación en general son aquellas que están referidas a la rapidez, a la eficacia y una resolución de manera equitativa sin que exista, digamos, una decisión que favorezca a uno u otra parte, ¿no? Entonces, aquí el acuerdo es fundamental entre las partes. En cuanto a la formalidad de la conciliación, podemos decir que según el Código Procesal eh, Civil, el artículo 323, señala que se puede realizar una conciliación en cualquier estado del proceso, siempre que no se expida una sentencia de segunda instancia. La nueva ley procesal del trabajo desarrolla un poco más este aspecto y también acepta que en cualquier etapa puede desarrollarse la conciliación siempre que no haya una sentencia en calidad de cosa juzgada. Eh, entonces, bueno, el doctor Francisco Gómez Valdés, en su libro sobre la nueva ley procesal del trabajo, señala que puede haber incluso conciliación digamos, a nivel superior y también a nivel de la Corte Suprema. Y también en la base, incluso puede haber conciliación antes del emplazamiento, como es el caso, por ejemplo, de aquellas medidas cautelares fuera del proceso. En cuanto a las exigencias de la conciliación, debemos señalar básicamente 4 exigencias.
La primera es que debe tratarse de derechos nacidos de una norma dispositiva, ¿no? Está relacionado con la prohibición de que se afecten los derechos indisponibles. En segundo lugar, está relacionado con que debe estar adoptado por el titular del derecho, ¿no? El titular del derecho debe encontrarse presente y firmar esta conciliación. También debe estar presente el abogado del demandante. Y finalmente debe abordar pretensiones contenidas en la demanda, ¿no? No puede, digamos, incluirse otras pretensiones que no están relacionadas en la propia demanda. Se evita así unos desacuerdos, ¿no? Todas estas exigencias que estamos viendo y formalidades permiten que posteriormente no existan desacuerdos entre las partes por los mismos asuntos, o existan malas interpretaciones de litigio, o infundios, o reinicio de acciones. Si es que una vez eh, realizado la conciliación, entonces esta tiene de carácter de cosa juzgada, como he mencionado, ¿no? Los efectos, justamente la cosa juzgada, va a ser definido por Couture como aquella autoridad y eficacia de la sentencia judicial cuando no exista contra ella algún medio impugnatorio que le permita su modificación. Entonces, esta es la definición de cosa juzgada que mejor la representa, ¿no? La nulidad no puede establecerse, digamos, una nulidad de un acuerdo ya ejecutado. Solo existe la posibilidad de plantear la nulidad en el caso de que exista un fraude, ¿no? Entonces se plantea una nulidad de cosa juzgada fraudulenta dentro de los 6 meses de realizado esta conciliación. Según el doctor Francisco Javier Romero Montes, en muchos casos los propios jueces no valoran, digamos, esta herramienta, este mecanismo de la conciliación que le permitiría, digamos, terminar el proceso de una manera más rápida, sin esperar a una sentencia posterior que puede durar muchos meses, incluso años. También son los propios abogados que no valoran esta herramienta. Y bueno, y menciona que incluso existen abogados que ven a la conciliación como algo contrario a, digamos, a sus intereses económicos, ya que sus remuneraciones se disminuyen si es que se termina el proceso de una manera rápida, ¿no? Entonces, aquí también podemos decir que hay lo que se denomina normalmente una industria del juicio, ¿no? Hay un interés de los abogados por no conciliar en general, ¿no? Bueno, el segundo mecanismo de gran importancia sobre la conclusión del proceso lo tenemos en el allanamiento, que aquí recojo un concepto importante de Sentis Melendo, que señala que la demanda, ¿no? La demandada, sin reconocer la exactitud de los hechos y del fundamento de derecho que contiene la demanda, manifiesta que está conforme con que se dicte una sentencia que está, digamos, que está solicitando el demandante, ¿no? Entonces aquí no hay una discusión del derecho o de los hechos, sino que simplemente se aceptan las pretensiones del demandante. El artículo 330 del propio Código Procesal Civil señala que por allanamiento se acepta la pretensión dirigida contra el demandado, ¿no? Este es digamos, un párrafo muy escueto. También se puede emplear el allanamiento en los propios actos procesales, como las excepciones, las tachas o cualquier otro acto, ¿no? La formalidad del allanamiento, podemos mencionar que es una decisión que deberá ser expresa, incondicional, voluntaria, desprovista de vicio, de nulidad y pura e inequívoca, ya que no puede presumirse su existencia, ¿no? Entonces, la parte que plantea el allanamiento debe señalarlo expresamente y hasta qué punto abarca su allanamiento. Este documento deberá ser adecuado y preciso y categórico.
La legalización de la firma es necesario también para el allanamiento ante la presencia del secretario de actas y puede ser también motivado o no, ¿no? Es decir, simplemente el demandado puede señalar que se allana y no puede, mediante esta figura, dar las razones, ¿no? No es necesario que dé las razones, motivaciones de allanarse a esta demanda. También otro requisito es que debe existir los poderes suficientes para formalizar el acto, puede poner en conocimiento, no, debe poner en conocimiento este allanamiento a la parte demandante, quien también puede realizar su oposición. Y si se acepta esta oposición, entonces el proceso continúa, no concluye. Es por eso que se necesita también aquí el acuerdo de la parte demandante. Con respecto al reconocimiento de la demanda, es una figura que se encuentra también dentro de la misma regulación del allanamiento, el artículo 330 del Código Procesal Civil. Eh, es una figura en realidad distinta, ¿no? Aunque muy similar también al allanamiento. En esta, la demandada admite pretensión y a su vez confiesa la certeza de lo expresado por la parte contraria en el escrito de demanda. Entonces, aquí las diferencias podemos señalar dos principales. Si bien en el allanamiento puede o no expresarse razones de la aceptación de las pretensiones, en el reconocimiento de la demanda, sí se admite las pretensiones y las razones, ¿no? Sí se debe señalar, digamos, las razones, o mejor dicho, al momento de aceptar este reconocimiento, entonces todas estas pretensiones y, digamos, los hechos que se encuentran en la demanda son aceptados por el propio demandado, ¿no? Es decir, no se discuten ni hechos ni derechos en el caso del allanamiento y en el reconocimiento de la demanda sí se admite la veracidad de los hechos, ¿no? Y los fundamentos de derecho. En cuanto al siguiente mecanismo, la transacción se puede ser definido como lo realiza Davis Echandía en sus fundamentos del proceso civil, del derecho procesal civil, como la transacción se trata de un contrato, señala, ¿no? De un contrato por medio del cual las partes uh, convienen en resolver un litigio de común acuerdo y en forma definitiva, antes o después de iniciar el proceso. Entonces, también debemos señalar que la transacción puede ser de carácter total o puede ser de carácter parcial. En cuanto a las formalidades de la transacción, eh, dentro del proceso es necesario que el documento se encuentre firmado ante el secretario de la causa y si es digamos, una transacción que se ha realizado fuera del proceso, eh, una vez que se dirige digamos, al órgano jurisdiccional, también debe ser firmado ante el secretario de la causa, pero existe la posibilidad también de que haya sido elevado previamente a escritura pública o haya sido legalizado ante notario. En todo caso, en estos casos ya no es necesario, digamos, esta legalización por parte del secretario de la causa. Entonces, una vez que se encuentra en el órgano jurisdiccional, el juez debe velar por que existan concesiones de carácter recíprocas, ¿no? En esta transacción y si versa sobre derechos de patrimoniales, así también que no afecte el orden público o las buenas costumbres. Los efectos de la transacción debemos señalar que tiene un nivel de sentencia de calidad de cosa juzgada. Si se instaurara al mismo litigio, o sea, si se realizara, digamos, el mismo litigio una vez terminada la transacción, entonces se puede realizar, digamos, se puede deducir la excepción de transacción para concluir el proceso. Solo surte efecto sobre los actos o hechos consumados. Nulo es el acuerdo relacionado a transigir actos o hechos futuros o no pretendidos. Concluye también el proceso viendo el fondo. Entonces aquí no es solo una cuestión de la forma, sino también el fondo, ¿no? El fondo del asunto se concluye. El título transigido, el título de esta transacción, posee la calidad de título ejecutivo, ¿no? Según el artículo 57
inciso E de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Entonces, una siguiente figura, otro mecanismo importante de esta conclusión del proceso es el desistimiento, que según Davis Echandía, en este libro que he mencionado, lo define como una declaración de voluntad y por tanto un acto jurídico procesal dirigido a eliminar los efectos jurídicos de otro acto procesal ya realizado. Y es por eso que la doctrina italiana lo ha denominado una renuncia a los actos del juicio. Los tipos de desistimiento podemos mencionar que existen tres, según también el Código Procesal Civil. Un desistimiento del proceso, un desistimiento del acto procesal y un desistimiento de las pretensiones, de la pretensión. Los efectos de cada uno de ellos son distintos. En cuanto al desistimiento del proceso, se debe mencionar que este quedará automáticamente concluido sin afectar la pretensión, lo cual significa que no estamos ante una autoridad de cosa juzgada, ¿no? En cambio, si el desistimiento es un acto procesal, deja sin efecto la situación procesal favorable a su titular, lo que significa que éste se aparta del pedido formal que originó su solicitud. Por ejemplo, si se desiste de una apelación de sentencia o de un acto, entonces automáticamente este desistimiento va a ocasionar que van a quedar firmes estas resoluciones, ¿no? Cuestionadas. Y bueno, finalmente el desistimiento de las pretensiones produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de cosa juzgada, ¿no? Cuando se desiste de una pretensión, entonces ya aquí sí tenemos una, digamos, una resolución que tiene esa calidad, ¿no? De cosa juzgada. La siguiente figura, el siguiente mecanismo de conclusión del proceso importante que debemos resaltar es el abandono del proceso, que está regulada también por el artículo 346 del Código Procesal Civil, en donde se señala que este abandono del proceso ocurre cuando transcurren 4 meses continuos sin que exista, digamos, una actividad en los actos procesales y puede ser solicitada también por una de las partes. Esto con el objetivo de que el proceso no se extienda de manera indeterminada, así también se señala que es para lograr, digamos, una paz y una seguridad jurídica. Respecto de la segunda parte, el tema de la sentencia. Procesalista Couture como un acto jurídico procesal y un documento que la contiene. Es decir, tiene esta doble dimensión. Es un acto jurídico y es un documento. Entonces, Couture va a decir que como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción, ¿no? El juez, y mediante el cual decide la causa o puntos sometidos a su conocimiento, ¿no? Es decir, claro, decide en base a los fundamentos de hecho y de derecho. Como documento, como esta segunda dimensión, la sentencia es la pieza escrita emanada del tribunal o también del juzgado que contiene el texto de la decisión emitida. Entonces tiene dos campos, dos dimensiones. Si las partes no arriban a una solución anticipada del proceso, una solución especial, ¿no? Del proceso, y siempre que los actuados se encuentran expeditos para ser sentenciados, el juzgador no tiene sino que cumplir con expedir esta resolución que pone fin al proceso, que normalmente y en términos más técnicos tiene el nombre de sentencia. Eh, entonces, el artículo 139, inciso 6 de la Constitución, va a señalar que toda sentencia puede ser recurrible, ¿no? Y esto en base a que al principio de la pluralidad de instancias. La propia casación laboral en 9841-2012, en caso Jorge Vidal Alba, Lima, señala que la casación
no representa una tercera instancia, sino que es un recurso extraordinario que se plantea solamente en ciertos casos de carácter, digamos, netamente jurídico. Y es, digamos, un aspecto que se le critica, ¿no? No solamente la casación de carácter laboral, sino la casación de carácter civil. Por ejemplo, el doctor Silva Vallejo menciona que este es un elemento puramente formalista que se ha recogido, ¿no? Desde los propios aplicadores puros y racionalistas del espíritu francés y que no tiene una razón de ser, porque este recurso de la casación trata de no ver los hechos, solo tiene una visión única dirigida al derecho. Entonces, un derecho que no ve los hechos no es, en realidad es una figura muy cuestionable, ¿no? Esta es la posición que tiene el doctor Silva Vallejo. Bueno, la nueva ley procesal del trabajo en este aspecto, a pesar de que reconoce también la casación, tiene algunas novedades y da un papel importante al juez para poder ser el impulsor y el administrador del proceso, ¿no? Incluye el tema del principio de la oralidad, que en realidad es un mecanismo, ¿no? Bueno, a mi parecer no debería estar al nivel de un principio, sino que es un mecanismo que, claro, tiene esta intención de dar una mayor simplicidad al proceso, ¿no? Con un mundo de posibilidades. Los actos expeditos para ser sentenciados, los podemos resumir así, ¿no? En primer lugar, si se actuaron todos los medios probatorios ofrecidos y admitidos de la demanda y su contestación, así como los incidentes promovidos por las partes, hechos producidos o la audiencia de conciliación y actuación de la prueba, ¿no? Entonces, este segundo aspecto, cuando se cumplieron los medios probatorios dispuestos a actuar de oficio, ¿no? Entonces, o bien los medios probatorios ofrecidos por las partes, o bien los medios probatorios que se dispuso de oficio, ¿no? Cuando ya se actuaron estos medios probatorios, entonces queda expedito para la sentencia. También, en tercer aspecto, si la acción es de puro derecho, o siendo de hecho no hay necesidad de actuar medios probatorios. Entonces, en la audiencia respectiva también, ¿no? En cuarto aspecto, cuando se declara la rebeldía del demandado y no se revierte, digamos, este estatuto procesal y surgen luces que producen convicción al juez sobre hechos y pretensiones contenidos en la demanda. El quinto aspecto y último es que se haya producido un allanamiento o un reconocimiento de la demanda admitidos por el juez, ¿no? Como hemos visto, el allanamiento o la figura del reconocimiento de la demanda, que están regulados, bueno, en el mismo artículo, ¿no? En cuanto a la motivación que debe existir por parte del juez, bueno, es un aspecto bien controvertido también en la doctrina. Por ejemplo, tenemos el caso de este libro muy importante que se recomienda, de Michele Tarufo, La motivación de la sentencia civil, ¿no? Que habla aquí que en un inicio se criticó este aspecto de la racionalidad, la logística, ¿no? Que se aplicaba en el derecho francés. Esto lo que posteriormente se ha dirigido la doctrina a un carácter irracional, ¿no? Entonces, a elevar este carácter irracional del juez, cuando en realidad debe sustentar digamos, su decisión en aspectos racionales, pero no netamente jurídicos, sino también en base a aspectos digamos, más abarcadores en cuanto a otras disciplinas, ¿no? Bueno, sobre la nueva ley procesal del trabajo, debemos señalar que debe ejercerse esta motivación, ¿no? En su parte fáctica y jurídica, y para ello se debe hacer una relación concisa de litigios, de sus causas. Bueno, este es un poco el procedimiento de lo que debería hacer el juez, ¿no? Resumir las causas del litigio, de los hechos, los medios probatorios,
hacer una sana crítica de lo que se ha determinado, buscando siempre la verdad real. Seguidamente también se debe señalar el derecho que sustenta cada uno de estos pasos que hace el juez. Pero la mayor recomendación, como señala el doctor Francisco Gómez Valdés, en este libro que he mencionado, es que el juez debe estar motivado por la claridad también y la concreción, ¿no? No debe extenderse o hacer, digamos, digamos, un texto muy amplio para sustentar su decisión, sino que debe ser concreto y claro, ¿no? Entonces, tenemos que la propia sentencia, ya para ir un poco llegando a la parte final, puesto que digamos que esta es la parte que debe de observarse también, ¿no? En cuanto a que una sentencia, como sabemos, está dividida en tres partes principales. Una primera parte es la parte expositiva, que es, o también denominada enunciativa. Es aquella parte donde se realiza, o el juez, digamos, hace un listado de los indicios de la demanda, un resumen, ¿no? También de la contestación de la demanda, también este pequeño resumen debe estar considerado también las partes más resaltantes de estos recursos, pues será la base en la que irán edificando las razones de hecho y jurídicos que servirá para dictar el fallo final. Esta en tercera persona, es decir, aquí lo que se trata en la mayor medida posible es que el juez no intervenga con su opinión, sino la esencia es la parte considerativa, que constituye, digamos, un raciocinio de evaluación de lo expresado en la parte expositiva, pero asociándola a las pruebas y normatividad existente, ¿no? Una vez que el juez, digamos, resume todas estas partes que hemos mencionado en la sección enunciativa, ya aquí sí el juez, digamos, que ya comienza a evaluar, a tener una participación más activa, ya se redacta, digamos, de manera en primera persona. El juez ofrece una actividad mental de primera persona, pues anteponiéndose a lo dicho por las partes, tendrá que asumir una posición acerca de estos hechos, ¿no? Controvertidos, aparándolas o rechazándolas conforme a la sana crítica y a su sabio entender. Y bueno, finalmente tenemos la parte dispositiva, que está también denominada como la parte resolutiva, que trae consigo el fallo o resolución propiamente dicho, en la que luego de ejercitar todo un esfuerzo intelectual, ¿no? Valorativo, discursivo, por parte del juez, se llega a amparar parte o la totalidad de la demanda, ¿no? Fundada o infundada, o la rechaza totalmente. Es la declaración de voluntad del juez, ¿no? Esta es la parte final que tiene gran importancia. Nadie discute, digamos, la importancia que tiene la sentencia en todo proceso laboral o civil, ¿no? En general. Bueno, este sería un panorama de lo que la nueva ley procesal del trabajo refiere a la conclusión del proceso, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, tenemos el carácter clásico de la sentencia, que decide, digamos, según las pruebas y los fundamentos de derecho de las partes. Tenemos otro aspecto que ya es más un acuerdo de las partes para concluir el proceso antes de la dación de esta sentencia. Y finalmente tenemos esta parte de una conclusión, digamos, del proceso debido al carácter unilateral de una de las partes, tales como hemos mencionado, la renuncia, ¿no? El allanamiento. Bueno, este sería el panorama introductorio, ¿no? A este aspecto importante de estos dos artículos de la nueva ley procesal del trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Max. Amigos y amigas, esto ha Gracias. sido todo en cuanto a la participación de nuestros expositores. Sin embargo, no podríamos despedirnos de ustedes sin señalar lo relevante que es el conocimiento. Hoy por hoy contamos con una gran capacidad y alcance de información. Existen diversos canales y diversos contenidos. La elección y consumo de ello nos forma como persona. Así pues, resulta idóneo saber de dónde adquirirlos. Desde nuestro taller nos especializamos en el derecho laboral y seguridad social. En ese sentido, hemos alcanzado un liderazgo indiscutible en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dado su producción académica y constante capacitación que difunde por nuestros medios físicos y virtuales, y el grado de respeto de quienes comparten sus ideas y los que también discrepan de ellas. Este taller tiene una actividad de creación continua, sin tregua ni pausa. Es obra que se concibe e inaugura todas las semanas. Es servicio público y a la vez mensaje. Es capacitación y es opinión. Enseña a la par que orienta. Es defensa y es posición. Y habiendo acotado todo ello, me despido cordialmente de ustedes y los invitamos a la próxima sesión abriendo el módulo de Derecho de la Seguridad Social, la cual desarrollará el próximo sábado, contando con la participación de todos ustedes como público en general y de toda la comunidad académica samarquina y del Perú. El taller y quien les habla les agradece su presencia en este acto académico. Muchas gracias.